¿Qué sería de una historia si no contara con un buen villano? Es una pregunta que cualquiera se puede hacer. Ninguna novela literaria, película o serial televisivo sería lo mismo si la trama no contara con un antagonista que esté a la altura de las circunstancias. En el caso de las comedias no es la excepción. Ser villano comediante no es sencillo, dado que estos personajes deben de tener un perfecto balance entre sus fechorías y al mismo tiempo hacer reír al teleauditorio con sus maldades. Han sido muchos los actores que han interpretado un personaje así, pero son pocos los que han tenido éxito. A continuación les daré un recorrido por los villanos comediantes más entrañables en la historia de las telenovelas. No sin antes mencionar cuál es el rol que juegan los antagonistas dentro de estos seriales televisivos. Acompáñenme en este recorrido. El rol que juega un antagonista. Francisco Javier Torres Aguilera menciona que el melodrama casero popular tiene una situación característica, la cual consiste en ver la bondad acosada por la maldad, es decir, donde nuestro protagonista tiene que enfrentarse a las villanías provocadas por su antagonista, y con ello superarlas, para alcanzar la felicidad y un final feliz. El argumento de estas historias debe estar plagado de situaciones típicas dentro de su drama. Es por medio de estos relatos que se debe llamar la atención de los espectadores, y así involucrarlos, convertirlos en asiduos seguidores de su drama. Es mediante la forma en que es castigada la maldad en estas historias lo que provoca cierta satisfacción en el teleauditorio. Esto satisface en muchos ese sentimiento de justicia en la que no muchos creen. Melissa Marcela Martínez Lemus menciona que los villanos, antagonistas o antihéroes se deben de encargar de mostrar el lado contrario de los protagonistas. Deben tener un contraste con los protagonistas y mediante dicho contraste deben manifestar la lucha entre el bien y el mal. Es así como el villano puede hacer de las suyas desde el comienzo del serial hasta su culminación, pero solo con la condición de que recibirá su merecido castigo en el último capítulo. Las telenovelas tienen un antagonista principal y varios secundarios o terciarios. Muchos de ellos pueden tener finales en la trayectoria de la historia. Por esto no tiene que alterar el hecho de que en el final será el principal quien tenga el peor de los castigos. El villano posee cierto peso dentro del argumento. Es por eso por lo que es útil como punto de partida en la forma de interpretar el contenido de la telenovela. El final puede ser interpretado como una tragedia personal para este sujeto, dado que es aquí donde pierde su poder, y en muchos casos también su vida. Pero a la vez es con esto que el orden y la armonía vuelve a posicionarse entre las personas que este personaje tenía oprimidas. Pero que quede claro, estos malhechores no solo son de sexo masculino, también existen muchas villanas memorables. Probablemente la más recordada sea Catalina Krill, de Cuna de Lobos, considerada por muchos como la reina de las villanas de las telenovelas. Estas mujeres villanas no son pasivas, tampoco adoptan un carácter objetivo dentro del relato, ya que en muchas ocasiones no están al lado de un hombre o a su derecha. El actor que tenga a su cargo la interpretación de un antagonista es el depositario de una serie de elementos los cuales permiten que sea tipificado e identificado. Debe ir elaborado con un estilo y ritmo sobresaliente al momento de hacer acto de presencia en la pantalla. La iluminación, el fondo musical e incluso el maquillaje ayudan a dar cierto énfasis en el desempeño actoral. Los gestos, tono de voz y movimientos corporales, así como también la vestimenta, son elementos que definen la personalidad de este ser, sobre todo en su forma de vestir, que es lo que le provee de una tipicidad arquetípica.
Los rasgos característicos de los protagonistas y antagonistas son imprescindibles para la configuración de un melodrama, siempre fieles a un estilo. Ese es el sello particular de este género televisivo. Y es que los personajes son un componente fundamental de los melodramas caseros. Deben contar con distintas características y ser motivados por intenciones distintas, para con eso variar de uno de estos seriales a otro. Solo por poner un ejemplo, la madre de la protagonista, por un lado puede ser la compañera, consejera y servidora incondicional, pero por otro lado también puede ser sobreprotectora, intrigante, chantajista, sentimental y básicamente quien genera la discordia entre los protagonistas. Este personaje también puede ser la suegra de nuestra heroína, con lo que quiero decir que muchos de estos antagonistas pueden ser arquetípicos. Incluso Claudia Fernández y Andrew Pashman mencionan que estas historias en sus primeros años de vida o incluso antes de entrar en la televisión debían tener un formato de fácil seguimiento, donde tenemos una clara división entre sus héroes, quienes debían ser personajes nobles, y los villanos, que debían ser despreciables. Estos últimos debían ser los responsables de poner los obstáculos para que nuestros protagonistas alcancen la felicidad con un bonito final. La forma en que estos personajes fueron creados puede estar dictado por un aire convencional, el cual define su comportamiento. Esta estructura debe respetar su forma de interactuar. Eso es lo que la define como un género de la televisión. Es así como los espectadores podemos darnos cuenta de que tanto los héroes como los villanos reaccionan de un modo por lo general bastante previsible. De antemano la audiencia debe tener todos los recursos para identificar cuál de todos los personajes en conflicto es el villano principal. Este antagonista debe aparecer en la historia, con una representación de la redundancia informativa. Gerardo Emiliano Sánchez Luna, en su tesis de licenciatura, hace un excelente trabajo analítico hacia el personaje de Arturo Serrano, el cual fue el antagonista de la traición. El autor menciona que es importante hacer una definición entre cada uno de los personajes. En el caso de Serrano, es el cacique del pueblo, donde se desarrolla toda la trama. Un hombre ruin, indigno e indecoroso. Podemos decir que por ser el hombre más rico es alguien indigno de confianza. Recordemos que en muchas telenovelas ser un villano es un sentimiento marcadamente clasista, pero hoy en día no es exclusiva de una sola clase social. Según este autor, la telenovela mexicana, así como las series estadounidenses, nos han presentado varios villanos, quienes a pesar de toda la crueldad de la que son capaces, son, en palabras del mismo Gerardo Emiliano Sánchez Luna, auténticos modelos de lo que se considera como ideal de belleza física occidental. Es decir, que en el caso de estos sujetos la belleza es superficialidad, frivolidad y perversión. Si el villano es un tipo feo, puede evitar que los televidentes se sientan identificados con él. Pero también uno debe resolver a la cuestión, ¿cómo es el villano de la telenovela? Ya que este debe tener ciertas cualidades, ir apegado a una analogía la cual es exigida por el género melodramático. Desde el momento en que se empieza a escribir el guión del serial, se debe concebir cómo será el personaje, y con ello llegar al momento en que éste sea representado. Todo esto se tiene que hacer sin olvidar que también debe de guardar ciertas semejanzas, que entre sí guardan todos los villanos, en todas las historias. Todos están marcados con el estigma de la maldad, y con ellos son selectos miembros de, digámoslo así, un club de iniciados en ignominia. No disfrutan de un visto bueno por parte de los televidentes, ya que son ellos quienes rompen con la armonía. Recordemos que el antagonista es fiel representante de todo lo que consideramos como malas acciones. La identificación de aspiraciones vocacionales es algo que debe surtir efecto en el público. Este sentimiento es algo que por lo general no va dirigido a la figura de los villanos. Esto es algo que debe quedar muy en claro. Ellos son quienes representan el temor y la impotencia al momento de hacer una crueldad, como desalojar personas de sus casas, o incluso asesinar a alguien. Es decir, este debe ser un inagotable generador de sufrimiento, pena y angustias. Con sus acciones dan vigor al desarrollo del argumento de la trama. Gerardo Emiliano Sánchez Luna los califica como un eje conductor y pivote del melodrama. Tienen por objetivo cumplir con sus propios ideales, deseos y metas, sin importar todo el sufrimiento que puedan provocar en los demás. Sus ideales son obviamente egoístas, ya que solo piensan en su propia satisfacción. Cada una de estas historias comienza con una maldad que este personaje hace: asesinar a alguien, robar alguna propiedad, entre otras cosas. Ese suele ser el eje del relato, de principio a fin. Es lo que vuelve más satisfactorio el final, al ver a este malhechor recibir su castigo.
el cual puede tener varias formas, desde la soledad y el desprecio de sus seres queridos, la pobreza, muerte o incluso perder la cordura. Lourdes Cecilia Murillo Acosta menciona algo curioso sobre la forma en que son retratados nuestros personajes dentro de las historias del corazón. En un principio el malo era representado por el hombre rico, el cacique del pueblo, el político, el dictador, mientras que el bueno era el pobre muy creyente de un santo o una virgen. Con el tiempo evolucionó la forma en que fueron retratados estos personajes, mientras que el protagonista, si bien podía ser de origen humilde, no se conforma con esto. Luchan por estudiar y superarse, conseguir un buen trabajo, así salir adelante y no acabar metidos en la delincuencia. También se empezaron a presentar antagonistas que formaban parte de la clase baja. Villanos comediantes. Ahora que conocen la estructura que debe llevar un villano dentro de un serial televisivo como la telenovela, pasaré a enlistarles a los antagonistas que para mí han sido los mejores villanos comediantes dentro de los melodramas caseros. Acela Robinson. Podemos comenzar con esta multifacética actriz. Por ahora solo queremos recordar su interpretación en Llena de Amor, como Fedra Curiel. Alguien a quien después descubrimos su verdadero nombre, Juana Felipa Pérez. Una mujer perversa que solo piensa en sí misma. Alguien que aparenta ser una persona de alta sociedad, pero que en realidad solo es una mujer de la vida galante. Su única adoración es su hijo Emanuel, a quien quiere proteger hasta con su último aliento. Que el personaje sí aparenta ser de una posición social alta, desde la cuna, pero sus modales, modo de comer y que desconozca el significado de palabras correctas hacen que uno piense lo contrario de ella. Además, aunque ya aparentaba ser alguien que no era, aún tenía gusto por bailar en cabarets. Alejandro Galán entrevistó al artista para Momentos de Telenovela, donde la histrión dijo de esta interpretación: "Ay, me divertí como en nada. Me divertí porque acababa de hacer Mujeres Asesinas, que subí como 10 kilos para hacer el personaje. Y a los 20 días tuve que ponerme hecha en un hueso para poderme burlar de la gorda. Pero no podía con aquellas lonjas que saqué en Mujeres Asesinas. Fue un reto entonces, pero me divertí muchísimo. Creo que es de los personajes que más me han divertido y me fue bien". Beatriz Sheridan, quien en el 2005 nos regaló una antagonista menor en Contraviento y Marea, donde dio vida a doña Carlota Zurita, viuda de Rudel, quien era la madre de Apolonia Rudel Zurita, viuda de Serrano, también interpretada por la ya mencionada Acela Robinson. A pesar de que el melodrama se encuentra muy alejado de lo que es una comedia y es algo más serio, Apolonia sí es una mujer de armas tomar. Siempre es secundada por su madre, quien no quiere perder su estatus económico, con lo que solo puede conseguir que sus nietos la aborrezcan. La maldad de estas mujeres llega a su fin al momento que Carlota pone fin a la vida de su hija, tanto como la suya, al envenenarse.
Beatriz Sheridan fue una gran actriz, a quien seguramente muchos de nosotros recordaremos por sus personajes en Alondra o Amor Real, o incluso por sus actuaciones especiales en telenovelas infantiles como Carita de Ángel y Eran los Niños, historias donde dio vida al mismo personaje, Severina Estudillo. En la primera telenovela mencionada es la directora de un instituto de enseñanza, y en la segunda es inspectora escolar. Cynthia Clitbo, una actriz multifacética que nos ha regalado personajes memorables, a quien recordamos por historias como La Dueña, El Privilegio de Amar y Velo de Novia. Hoy nos tomaremos la molestia de recordar su personaje en la telenovela juvenil Atrévete a Soñar, donde nos regaló una villana que nos hizo reír con sus maldades, Bianca Peñabrisi, viuda de Rincón. Era la prometida del doctor Rodrigo Peralta Jiménez, el protagonista adulto de la trama. La podemos describir como una mujer materialista quien no quiere perder su estatus social y ve en ese matrimonio la única forma de seguir con su nivel de vida. Por eso, al aparecer Ana en su vida, la ve como una peligrosa rival, por lo que se vale de las más bajas artimañas para conseguir sus metas. Basta decir que es la madre de Antonella, la antagonista juvenil de la historia. También podríamos recordar otros villanos comediantes que la actriz hizo, como Prudencia Nava de Zapata, en La Sombra del Pasado, incluso en Hijas de la Luna, donde dio vida a Leonora Ruiz de Oropesa, sin olvidar los últimos personajes que ha interpretado, los cuales son muy recordados en Teresa, de Que te quiero o Vino el amor, donde dio vida a mujeres entrañables. Daniela Castro. Muy seguramente todos la recordaremos de un tiempo para acá por su personaje de Graciela Jacinti en Lo que la vida me robó, donde raya un poco en lo villano comediante, por sus frases como perdónate, te hace falta Jesús. En esta ocasión recordaremos el personaje que hiciera en el año 2011, en la telenovela Una familia con suerte, donde dio vida a Josefina Pina Arteaga de Irabien. En una entrevista con Alejandro Galán para Momentos de Telenovela, la actriz dijo sobre este personaje: yo le dije a Juan Osorio, vas a tronar, si yo te hago a este personaje es farsa, es comedia, ese género no es mi fuerte. Me dijo, vas tú a como dé lugar, yo confío en ti. Si bien ella no era la villana principal de la historia, podemos decir que nos regaló momentos muy entretenidos a lo largo de la trama. En esa ocasión el antagonista principal era Vicente Irabien, interpretado por Sergio Sendel. En el caso de este actor es muy bueno para hacer villanos, pero este en particular no le quedó, y en general debo aceptar que los villanos comediantes no le quedan, por su porte más serio. Mayrín Villanueva. Esta actriz interpretó a su primera antagonista y primera villana en la trama de Mi corazón es tuyo, donde dio vida a Isabela Vázquez. Es muy recordada al ver sus berrinches o el comportamiento poco ortodoxo que tenía con los demás personajes. Ella solo quería salir de su vida llena de deudas, y encuentra el mejor modo de hacerlo al contraer matrimonio del director general de la empresa en la que trabaja, Fernando Lascurain.
pero todo se le dificulta al momento en que descubre que tiene 7 hijos. Y no solo eso, sino que también está enamorado de Ana, la niñera. En una entrevista con Alejandro Galán para Momentos de Telenovela, la actriz dijo esto: un personaje totalmente fuera de lo común para mí, me salgo de mi zona de confort. La que sí es más complicado pues es hacer rabietas y estar así con los niños. Eso es algo que no me había tocado hacer. El que no le caigas bien a nadie dentro de los personajes. Exactamente nadie te quiere, estás ahí partiendo de la diversión de que nadie te quiere. Lo agarras como una cosa padre para ti. Logra su objetivo de casarse con él, ya que queda embarazada, y Fernando decide responder por la criatura. Desde el momento en que llega a la casa, sufre todo tipo de travesuras por parte de los hijos a quienes no consigue ganarse, por lo cual su matrimonio termina en divorcio. Pero ella toma la decisión de no dejar que su ex esposo sea feliz con la nana, y así comienza con una serie de maldades que no terminan bien para ella. Patricia Navidad. La fea más bella fue la mejor telenovela mexicana en el año 2006. También es una de las tramas más vistas en la historia de la televisión mexicana. En esta historia, Patricia Navidad nos regaló a una villana entrañable, Alicia Ferreira, también conocida con el apelativo de La Oxigenada, quien es una de las secretarias de conceptos, una mujer frívola, muy atractiva pero sin experiencia laboral. Solo consigue su título por ser amiga de Marcia, la hija de uno de los fundadores de la empresa. Esta la contrata para vigilar a su novio. En entrevista para Momentos de Telenovela, la intérprete mencionó de su personaje: sus villanías eran muy ingenuas, todas se le revertían al final era víctima de sus propias villanías, y era la intimidad de un personaje muy solitario, que obviamente aprendías a conocer más él porque era como era. En su casa llorabas con ella. Era un personaje muy solo y pues con muchas carencias, muchas necesidades, con muchos matices, y ya en la oficina era muy villana, pero luego te hacía reír también. Entonces, como en la vida, yo creo que nadie somos ni buenos ni malos malos. Esta historia está basada en la versión colombiana Yo soy Betty la Fea, donde este personaje fue interpretada por Lorna Cepeda, también conocida como Lorna Paz, y su personaje se llamó Patricia Fernández, conocida por las demás secretarias como la Peliteñida. Otros villanos comediantes. En el tintero dejé a muchos antagonistas que debiera mencionar, como lo fueron Raquel Pankowski en su papel de Isela Blanco, viuda de Fontanet y viuda de Salvatierra, en Qué pobres tan ricos. Lorena Herrera como Montserrat Torres Oviedo, viuda de Santo Domingo, y Gretel Valdés como Carlota Santo Domingo Torres Oviedo, en Lola eres una vez. Eric Elías como Rogelio Rivadeneira Rubalcaba en Porque el amor manda. Pero no todos los villanos comediantes son de telenovelas mexicanas. También podemos recordar a Katy Barbery en los clásicos de Telemundo Internacional, Bella Calamidades como Silvana Barbosa, viuda de Cardona, y en Eva la Tailera como Cintia Monteverde. Incluso a Lupita Ferrer en Pecados Ajenos como Ágata de Mercenario, y por supuesto cómo olvidar a Maritza Rodríguez, Sara Mintz como Teresa Cristina Palmer Silva de Ibarra en Marion Alquiler. Pero por ahora solo nos quedamos con estos que acabo de mencionar. En conclusión, en nuestro país es la telenovela de género Cenicienta o género rosa, la cual es la historia de una muchacha por lo general de un barrio pobre, la cual se enamora de un muchacho de familia rica. En estas tramas debía haber un villano o villana responsable del sufrimiento de la pareja, dado que hará lo que fuera para evitar esta unión o separarlos. Es esto lo que se disfruta de las telenovelas, ver cómo nuestros héroes superan cada obstáculo para finalmente derrotar
a este ser mezquino y encontrar la felicidad. Este antagonista es el eje de varias de las acciones importantes dentro del melodrama. Para diseñarlos, los productores y guionistas deben hacer uso de ciertas analogías de un modo que puedan indicar los rasgos que estos personajes deben poseer. En el caso de la belleza exagerada, como lo menciona Gerardo Emiliano Sánchez Luna, que estos deben ser indistintamente feos o bellos, pero esto también puede dejar en claro los rasgos de frivolidad y perversidad que puede haber dentro de uno de estos villanos. En todo serial televisivo debe haber un antagonista el cual debe valerse con todos los medios que tenga a su disposición para separar a nuestros protagonistas. Es deber de la telenovela asegurar que todos sus personajes obtengan su merecido. Definirlos para responder a las preguntas: ¿quiénes son? ¿Cuál es la propuesta de interpretación? Porque sin villano no hay melodrama. Es por esta razón que uno debe tener más que claro que dentro de estas historias la conducta de los personajes no es una entidad que se pueda justificar por sí misma, sino que todo funciona en base a una estructura. Y bueno, esta fue una cápsula especial para solo hablarles de algunos villanos comediantes. Quién sabe, este puede ser el preludio para que en un futuro hable sobre los villanos más entrañables en la historia de las telenovelas. Muchas gracias.